Muy buenos días amigos, una vez más les damos la bienvenida a este su programa, La Palabra de Dios en la Familia. Como siempre les agradecemos el tiempo que nos permite de poder llegar a sus hogares por medio de este programa y de esta estación. Les agradecemos la oportunidad que nos da siempre de poder acompañarnos, de poder impartir también la palabra de Dios, de poder llegar a sus hogares exponiendo la palabra del Señor. Les agradecemos el tiempo que se toma de poder de escuchar este programa. Y en esta ocasión quiero hablar acerca de un tema que se llama la imagen de Dios. Creo que nosotros tenemos una imagen de Dios, nosotros tenemos una idea, y creo que en algunas ocasiones también lo he dicho, de que nosotros nos hacemos una idea de Dios, cómo será Dios, cuál es el carácter de Dios, tal vez hasta su apariencia física, y nos hacemos imágenes, hacemos una idea, nos formamos una idea acerca de Dios. Y quiero que leamos ahí en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 4 al 6, y dice: No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es uno de los primeros mandamientos. Creo que todos conocemos los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, y este es uno de los 10 mandamientos, de los primeros 10 mandamientos. Y aquí habla específicamente acerca de la idolatría, Dios hablando en contra de la idolatría, en contra de las imágenes, en contra de las estatuas que se hacían en aquel tiempo. Y en este pasaje es lo que Dios le manda a Israel: que no se haga ninguna imagen de lo que haya en el cielo, que no se haga nada de lo que hay en la tierra, ni debajo, ni en las aguas, dice, debajo de la tierra. Pero ¿por qué Dios no quería que el pueblo de Israel se metiera en lo que es la idolatría? Porque cuando hablamos de imágenes también, o cuando hablamos de idolatría, estamos hablando de que quitamos, o cuando nosotros adoramos a otras imágenes, o a ídolos, a estatuas, a figuras, o lo que sea, cuando nosotros los adoramos o veneramos, o lo que hagamos con ellos, y eso le estamos quitando el lugar que a Dios le pertenece en nuestras vidas, porque dice la Biblia, el primer mandamiento es amar a Dios, adorar a Dios. Aun cuando Satanás tienda a Jesús, y cuando Satanás dice que le dice al Señor Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Jesús le contestó: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y Él solamente servirás. Entonces el primer mandamiento es de que adoremos solamente a Dios. El segundo es que no nos hagamos imágenes de Dios, que no nos hagamos estatuas y todo eso para que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Pero en esta hora también quiero hablar algo acerca de las imágenes, pero no de las estatuas, no de los ídolos, pero que sí de la imagen que nosotros nos hacemos de Dios. ¿Cuál es la imagen que nosotros creamos en nuestra mente de Dios? ¿Cuál es la imagen que nosotros tenemos de Dios? Creo que usted tal vez, los que no me han visto, los que no me conocen, tal vez tengan una imagen, o se estén haciendo una imagen, se estén imaginando, creando una imagen de mí, cómo seré. Y eso porque nuestra mente está programada también, está diseñada para eso, a relacionar las palabras con las imágenes. Entonces es algo también que está dentro de nosotros. Pero hablando de Dios, dice que Dios prohibió hacernos imagen. Los fariseos en el tiempo de Jesús eran los líderes religiosos en aquel tiempo, y ellos estaban encargados de enseñarle al pueblo de Dios la palabra del Señor. Ellos eran los encargados, o tenían el deber de ellos, era interpretar las escrituras y para instruir al pueblo. Pero ellos
en su interpretación, en la interpretación que ellos le daban, y Jesús mismo les decía, en la interpretación que ellos le daban, este, enseñaban de una manera equivocada al pueblo de Dios, le transmitían y le presentaban una imagen equivocada de Dios al pueblo. Entonces cuando ellos mismos tenían ya una imagen de Dios y servían a Dios de una manera que Dios no lo pedía, o que Dios no le agradaba, porque algo que hacían los fariseos era ser muy estrictos y tenían la imagen, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Cuando regresando al Génesis, oyéndonos a Génesis, sabemos de que Dios tenía esa comunión, esa comunicación con Adán, con Eva, con los primeros, con la primera pareja. Y dice en la Biblia que Dios se paseaba ahí en el huerto, Dios hablaba, ellos no tenían necesidad de hacerse una imagen de Dios, una estatua de Dios, de hacerse, de imaginarse cómo era Dios. Ellos no tenían la necesidad de inventarse una idea de Dios, porque ellos lo conocían, ellos sabían cómo era aún su carácter, y más que nada su carácter. Y entonces ellos no tenían necesidad de crearse, de inventarse ninguna imagen de estatuas o alguna pintura para ver cómo es Dios, sino que ellos lo conocían, ellos sabían cómo era. Con el paso del tiempo, esa relación se rompió, esa comunión, esa comunicación que tenía Dios con el hombre se rompió. Fueron pasando los años, el tiempo, tal vez de alguna manera se fue perdiendo la imagen de Dios que había en el principio, que había con la primera pareja. Y después de eso nace la necesidad en sí, tal vez del hombre también, que es religioso por naturaleza y que tiene la necesidad de adorar a Dios, o de tener conciencia de que existe un Dios, y tal vez de alguna manera querer acercarse a Dios. Crea las imágenes, busca la manera de representar lo que ellos se imaginaban, que tal vez había creado la tierra, o quién daba la lluvia, quién daba el alimento y todo eso. Y fueron creándose imágenes, estatuas, literalmente estatuas, pinturas y todo eso. Algo que Dios había prohibido. Pero eso siguió como decía, tal vez la naturaleza que hay en el hombre de adorar, tal vez de buscar a Dios, de creer en un Dios. Pero como ellos desconocían a Dios, no conocían bien a Dios, no conocían a Dios, tal vez ellos entonces tenían que inventarse, tenían que imaginarse cómo era Dios. Y de ahí la imagen de Dios, la imagen que Dios tenía, o lo que cómo Dios se había mostrado con la primera pareja, se había perdido, se había olvidado tal vez esa imagen, el carácter de Dios, la personalidad de Dios. Y después de eso, como mencionaba también acerca de los fariseos, ellos habían creado una imagen, la habían, como dicen por ahí, le habían vendido una imagen tergiversada al pueblo. Y eso es interesante, porque muchas veces nosotros, por la imagen que nosotros nosotros creamos en nuestra mente, por la imagen tal vez que otros nos dan de Dios, por nosotros no escudriñar también las escrituras, no tenemos una tenemos una verdadera imagen de Dios, no conocemos realmente cómo es Dios, y solamente lo conocemos como alguien nos lo presenta. Y si alguien nos dice de que Dios es un Dios que castiga, es un Dios que condena, entonces nosotros nos creamos esa imagen y tenemos esa imagen de Dios, y esa imagen que tenemos nos aparta de Dios. Y eso es uno de los puntos que tengo. Y Dios, como los fariseos habían dado la imagen de Dios al pueblo, era de que Dios era un Dios castigador, de que a Dios le gustaba castigar, o que Dios estaba ahí para castigar, que a Dios no le gustaba que nadie tal vez fallara, sino que era un Dios como rígido, un dictador. Entonces
Esa era la imagen tal vez que los religiosos le habían vendido, le habían mostrado al pueblo. Pero cuando Jesús viene, dice la Biblia de que Él vino para mostrarnos. Ahí en Evangelio según San Juan dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, si nosotros queremos conocer a Dios, queremos tener una verdadera imagen, queremos conocer verdaderamente cómo es Dios, tenemos que conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús tenemos que conocer la Biblia, tenemos que leer la Biblia y basados en lo que Jesús dijo, en lo que la Biblia dice, vamos a tener una verdadera imagen de Dios, vamos a conocer verdaderamente a Dios, porque es cierto que Dios castiga. La Biblia dice de que Dios castiga a los que toma por hijos, así como el Padre dice que también castiga a sus hijos, a quienes ama. Así que nosotros tenemos a nuestros padres y ellos nos castigan cuando hacemos algo mal o nos corrigen cuando desobedecemos o algo. Entonces es lógico que nuestros padres también por amor o por querer encaminarnos, nos corrijan y nos castiguen. Pero Dios no es un Dios que esté esperando que nosotros hagamos algo para castigarnos. O sea, Dios no está esperando ahí, como dicen algunos, con un garrote o con un látigo ahí para castigarnos si hacemos algo malo, sino que Él es paciente, dice, con nosotros. Dios, otra de las imágenes es de que Dios rechaza al pecador. Y cuando vemos la vida de los fariseos o cómo los fariseos actuaban, ellos no se juntaban con los pecadores, ellos no, de alguna manera se aislaban de la gente, de los enfermos, de los pobres, aún de los necesitados. Ellos no se juntaban con esa gente porque para ellos esa gente estaba en pecado y ellos no podían envolverse con ellos. En muchas ocasiones criticaron a Jesús también, porque Jesús dice cómo Él se junta con estos pecadores, con gente que andaba enferma física y espiritualmente, gente pobre. ¿Cómo Jesús, si Jesús hubiera sido un profeta, ellos decían, Él sabría quiénes son esas personas? Pero Jesús, Él mismo, en muchas ocasiones y en parábolas también, mostraba a un Dios, y en una ocasión dijo también de que los justos o los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Por eso Él a quien se acercaba eran los enfermos, eran los pecadores. En otra ocasión dice de que he venido a buscar a pecadores, no a justos. O sea, Dios vino a buscar lo que se había perdido. Dios vino a salvar a los pecadores, Dios vino a sanar a los enfermos, porque los sanos, dicen, no necesitan de médico. Entonces Jesús, como en todas sus parábolas y en lo que Él hacía, Él derrumbaba la imagen que estos fariseos, estos líderes religiosos le daban al pueblo. Jesús hacía lo contrario a lo que ellos hacían, o a lo que en muchas ocasiones ellos enseñaban o ellos mostraban. En una ocasión también dijo de que hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces Jesús como que contradecía lo que los fariseos, lo que estos líderes decían acerca de Dios. Como decía, Dios rechaza a los pobres y enfermos, pero cuando vamos a la Biblia y entendemos como lo que Jesús hizo, si vemos, estudiamos y leemos en la Biblia, ¿a quién Jesús realmente llegó? ¿A quién Jesús se acercaba? Los fariseos, como decía, ellos no se acercaban con los pobres, no se acercaban a los pecadores, porque para ellos era gente impura, era gente, en algunos casos, maldita, porque estaban enfermos, estaban en pobrezas, o habían nacido ciegos, o habían nacido inválidos. Entonces ellos no se acercaban a estas personas, pero Jesús a ellos era a quienes les mostraba esa compasión, ese amor. Algunos tenemos la imagen también de que Dios es amor, y eso es cierto, pero también dice ahí en Hebreos de que Dios es fuego consumidor. Es cierto de que Dios nos ama, pero como decía también hace rato también, de que Dios nos castiga, Dios nos corrige también. Es cierto que Dios nos ama, pero cuando nosotros hacemos algo, Dios nos corrige también. Y
Y podemos seguir hablando mucho acerca de este tema, cuál es la imagen que nosotros tenemos. ¿Sí? Como les decía también, si nosotros queremos tener una verdadera imagen, si nosotros queremos conocer verdaderamente cómo es Dios, tenemos que leer la Biblia, tenemos que conocer a Jesús. Conociendo a Jesús, vamos a conocer realmente cómo es Dios. Y les dejo con este pasaje, Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 9. Y ahí uno de sus discípulos le dice a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le contesta: tanto tiempo que he estado con ustedes y no me han conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si nosotros conocemos a Jesús, vamos a conocer a Dios, vamos a conocer al Padre, y no tendremos una imagen distorsionada de Dios, sino veremos como Dios realmente. Que Dios les bendiga y que tenga un feliz día.